Historia Antigua Universal 3, Historia de Roma, constituye una síntesis acerca de uno de los periodos históricos más apasionantes y que mayor trascendencia ha tenido en la historia de la humanidad, escrita por especialistas en la historia de la antigua Roma. Pero además del rigor científico, va acompañado de una cuidada metodología didáctica. Recientemente la UNED ha publicado un libro dedicado a la historia de Roma y vamos a intentar en unos momentos hacer una serie de presentaciones y comentarios acerca del libro para indicar pues, de qué se trata, qué contenidos tiene y qué discurso expositivo es el que presenta. Para eso estamos aquí dos de los autores, el profesor don Javier Cabrero y yo misma, y vamos a intentar entre los dos pues, explicar cómo hemos preparado el libro, en qué está elaborado, qué clase de figuras y de ayuda tiene para estudiarlo y analizarlo, y vamos a ver si conseguimos entre los dos explicar todo esto. Javier, somos tres autores, uno de ellos es la profesora doctora doña Fe Bajo, y que se ha dedicado a la primera parte del libro. La primera quizás sea la más breve y que está dedicada al comienzo de la historia de Roma, a la primera parte, la monarquía, y también tiene una serie de contenidos dedicados a la cultura etrusca, que hace muy poco tiempo ha habido una exposición y que tiene un enorme interés. Y la segunda quisiera que me lo comentaras tú, porque se trata sobre la República, que es quizá una de las partes fundamentales para entender un poco cómo es la continuación y cómo continúa y se desarrolla la historia de Roma. Sí, gracias, Pilar. Efectivamente, la parte que a mí me corresponde es la de la República Romana, pero decirle antes a las personas que nos estén viendo en este momento que estas unidades didácticas es el tercer volumen de las unidades didácticas que hemos diseñado para la asignatura de Historia Antigua Universal de primero. El segundo sería dedicado a la historia de Grecia, este tercer volumen es dedicado a la historia de Roma. Se ha hecho siguiendo el temario exacto de la asignatura que tenemos publicado en la guía didáctica de la asignatura y que está destinado fundamentalmente a los alumnos de la UNED. Esto no quita que sea también de gran utilidad para todo tipo de alumnado que le interese nuestro libro o todo tipo de público en general. Efectivamente, hay que decir que Roma fue quizá el primer estado globalizador y el primer estado unificador del Mediterráneo. El sentimiento de romanidad que va a haber en todo el Mediterráneo durante cerca de 8 o 9 siglos va a nacer precisamente en los años que va a durar esta República Romana, aproximadamente 4 siglos y pico van a ser los que la República Romana va a tener vida. Durante estos años en Roma va a pasar de ser una pequeña aldea en el Lacio a convertirse en una potencia universal. Primero será una potencia italiana y luego será una potencia universal dominadora del todo el Mediterráneo. Las unidades están, como decía, divididas en temas. Cada tema tiene al principio un esquema índice del contenido de ese tema, el desarrollo del tema, y luego va acompañado también de unos textos referentes a ese tema, diferentes autores clásicos que pueden ser de gran utilidad al alumno. Hemos intentado que el lenguaje sea un lenguaje lo más accesible posible al alumno, evitando tecnicismos en otros idiomas que son muy habituales y que en ocasiones son necesarios, pero hemos intentado minimizarlos lo más posible, precisamente para esto, para que el alumno, que suele ser alumno de primero, se enfrenta por primera vez a una asignatura complicada como es la Historia Antigua Universal, pues que esas dificultades que tiene sea lo más llevadera posible. El recorrido histórico se lleva a cabo, creo recordar, son 4 temas, los que dedicamos a la República Romana, que finaliza con César, con el asesinato de César. Ahí hay un engranaje un poco difícil que ha corrido a cargo de la profesora Fernández Uriel, que es unir ese mundo republicano, ese final del mundo republicano, con lo que luego va a ser algo totalmente diferente, que es el mundo imperial, el mundo del principado, el mundo de los príncipes romanos, que ha corrido a cargo de la profesora Fernández Uriel, y yo me gustaría que fuera ella la que nos contara cómo ha engranado ese cambio. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas dicho efectivamente que las unidades
son un libro de texto realmente, de historia de Roma, pero también efectivamente hemos querido que sea un libro ameno, que no solamente sea un libro de estudio, sino un libro de lectura, y por lo tanto es muy interesante que haya una serie de textos que están metidos de una forma dentro del contexto histórico para que se entiendan bien. Incluso yo creo que comentamos también los textos los dos, para que se vea como un historiador saca los testimonios históricos y los comenta, y los estudia, los analiza, e incluso pues sabe hacer historia realmente con ellos. También hay una cosa antes de que empiece yo a hablar del imperio, que también efectivamente vamos a hablar de ese momento de crisis republicana que llamamos nosotros. Hay figuras y hay muchos esquemas y muchos cuadros, tanto cronológicos como de instituciones, para que se entienda que además siempre están puestos al lado del texto, para que cuando alguien se lo está analizándolo, estudiándolo o simplemente leyéndolo, lo entienda y sepa hacer una especie de síntesis y sepa dónde está y en qué situación histórica y cronológica se encuentra. Y efectivamente, como decía mi compañero Javier Cabrero, hay un momento muy difícil que en los historiadores decimos la crisis republicana, porque es un momento en que Roma ya deja de ser esa aldea que decía él, ha hecho un gran, no solamente se ha extendido desde el punto de vista territorial, sino institucional, ideológico, religioso. Y entonces hay un momento de cambio profundísimo que es a lo largo del siglo I a.C., quizá un poquito antes, Javier. Yo creo que empieza con la crisis de los Graco. Sí, efectivamente, a finales del siglo II a.C., y se cambia todo, se cambia la mentalidad. El romano no es el romano campesino del principio de la República, porque estamos hablando de muchos siglos. Estamos hablando desde el siglo V a.C. hasta el siglo I. Son muchos momentos históricos y que han pasado muchas cosas. Ha habido muchos contactos con otras culturas y eso pues transforma perfectamente a las personas y a los estados. Entonces hay un momento de Julio César hasta Augusto que hay que cambiar, hay que cambiar el chip y hay que cambiar el totalmente. Y entonces lo que hemos hecho es un momento difícil, y es hasta la época de Augusto. Por eso uno de los momentos que yo he querido hacer resaltar, quizá por eso me lo preguntabas, son los famosos poderes de Augusto, en que pasa a ser una república, más que un imperio diría un principado, porque la figura principal es el princeps, el primer ciudadano, pero que tiene unas connotaciones políticas e incluso también religiosas con lo que se llama el culto imperial. Y por eso lo hemos dividido en dos partes grandísimas, importantes, aunque yo he querido hacer ahí algo también un poco diferente. Es un momento, los dos primeros siglos efectivamente es el Principado, pero luego hay un momento de transición muy difícil también. Pasa como cuando tu época de la República, que es el siglo III, en Roma, la famosa otro momento de crisis, que llamamos también la crisis del siglo III. Sí, cada 2 siglos se produce un momento de esos en Roma. Y entonces eso, lo he querido dividir, no solamente que sea principado y dominado, que es el Bajo Imperio, sino un momento entre medias, que es el siglo III. Y hay algo también interesante que quisiera nombrar, que es que hemos puesto varios, yo creo que son 3 capítulos, si no mal lo recuerdo, dedicados no a la historia solo, sino las instituciones, la sociedad, la ideología, la religión, los espectáculos romanos que tienen tanta importancia, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista cultural y político. Sí, es importantísimo, todo el mundo cultural de Roma, que luego en el fondo es el que vamos a heredar nosotros, porque el mundo actual en un gran porcentaje de nuestras costumbres se deben ya a los romanos. Entonces nuestro derecho, muchos detalles de la vida más cotidiana, por ejemplo, todavía existen pueblos en zonas de España donde se cuelga una guirnalda cuando nace un niño en la puerta de casa. Esto es una costumbre romana. O el pasar a la esposa el umbral del nuevo piso en brazos es una costumbre romana. Hay montones de costumbres que sin que nosotros lo sepamos nos proceden de este mundo romano, y queríamos dejar un poco constancia en el libro de esa serie de costumbres que están ahí y que seguimos teniendo y haciendo sin pensar o sin saber de dónde vienen. Y finalmente está todo tiene un fin, y el final de Roma efectivamente son los últimos capítulos, que también he sido yo la autora, y se dedican al final, pasado esa famosa crisis que les estaba diciendo, es a partir del siglo III, IV y V, es un momento totalmente diferente, hay una serie de transformaciones, los mismos emperadores Diocleciano y Constantino son los que se encargan de hacer una total transformación en cuanto a las instituciones, el Estado,
ya no es el primero de los ciudadanos, sino que es prácticamente una divinización del emperador, se le llama Deus et Dominus, sí, que ya empieza además Señor. con Aureliano anteriormente, y todo llega, ya premoniza lo que va a ser después la Alta Edad Media. No ya son ciudadanos, las ciudades están en plena decadencia, el comercio, las relaciones, los caminos que estaban también estructurados con Roma decaen, y entonces los mismos grandes señores se marchan a la vida rural, a sus grandes posesiones, las famosas vilas romanas que son tan magníficas y tan ricas, sí. Y ya preconiza lo que será después el colonato, el servo de la gleba, etcétera. Sí, al hilo de lo que decía la profesora Fernández Uriel, efectivamente una parte importante de todo este mundo romano va a ser cómo se organiza en torno a una serie de hitos económicos, la evolución del comercio, la explotación de los territorios, la creación de las provincias, la administración de esas provincias, va a ser también muy importante en todo ese mundo romano, ya desde la época monárquica, sobre todo en época republicana, que es cuando se produce esa primera organización, empiezan a aparecer las primeras provincias en el siglo III, fruto de la confrontación con los cartagineses, pero sobre todo en la época imperial, cuando la explotación económica de las provincias va a ser realmente importante, cuando Roma va a tener que mandar una serie de gobernadores que se hagan cargo de administrar justicia, de explotar, de cobrar los impuestos, y cómo va a ser una lucha constante entre, por un lado, el Senado, aquel antiguo Senado republicano que dominaba la vida romana, por controlar las provincias, y con la lucha con el emperador, que por su parte también va a intentar explotar económicamente esas provincias y aprovechar para su propio beneficio las grandes riquezas provinciales. Va a ser un mundo efectivamente fantástico y que ha aportado a la historia posterior grandes cosas buenas, pero también ha aportado cosas malas, como la constante conquista, el constante estado de guerra que va a tener Roma, excepto muy pocos años, con todo el mundo mediterráneo. Bueno, yo quisiera hacer también, para acabar, ya que terminamos con Roma, hacer una indicación. El libro efectivamente acaba en el 476, cuando es la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando se divide con el emperador Teodosio y ya no vuelve a unirse jamás. Pero ahí no acaba. Acaba un poco desde el punto de vista histórico, porque nosotros tenemos que poner cotas para analizar la historia, pero realmente el mundo romano acaba en 1000 años después con el Imperio Bizantino, con la llegada la conquista del Imperio Otomano por Constantinopla, pero acaba también, otra vez volvemos a decir, desde el punto de vista histórico, porque yo creo que Roma y la cultura romana no han acabado todavía, y permanece todavía con nosotros, incluso con instituciones, no solamente las que has nombrado, de culturales, el derecho, la lengua, etcétera, la literatura, el pensamiento. Tenemos muchas herencias de Roma, sí, no, y políticamente, sino incluso desde el punto de vista religioso, porque la religión también la hemos heredado de Roma. No, y políticamente no acaba Roma, de hecho, los Kaiser alemanes no es otra cosa que los Césares romanos. Los Césares, efectivamente. La palabra César todavía permanece. Sí, sigue permaneciendo, tanto los Kaiser como en los zares rusos. Zar también es César. Pues con eso animar un poco a todos, si alguien quiere estar interesado por la historia de Roma y la cultura romana, pues yo creo que hay... Ahí tienen esa obra y esperemos que les guste. Preparada. Muchas gracias. Gracias a todos.